Bienvenidos al tercer capítulo de los crímenes más atroces de la España negra. En este escalofriante recorrido nos adentraremos en crímenes perturbadores y siniestros que han dejado una profunda huella en la crónica negra española. Únete mientras desentrañamos los misterios y horrores de la España negra. Comencemos. Los crímenes del Sastre, 1961. Acabó con la vida de su mujer y sus 5 hijos. Esta trágica historia tuvo lugar el 1 de mayo de 1962. José María Ruiz Martínez, un hombre de 48 años que tenía una sastrería en la calle Luna 16 de Madrid, cuando terminó con su familia se quitó la vida con un disparo en la cabeza. A cada uno de ellos le quitó la vida de manera diferente, con un martillo, con un cuchillo, una barra de metal y una pistola. Para llevar a cabo este acto atroz, José María esperó a que su criada saliera para hacer unas compras. Entonces aprovechó para perpetrar los crímenes. Cuando acabó con ellos, fue él mismo quien llamó a emergencias para informar del crimen. El policía que atendió la llamada describió a José María como perturbado, y aunque no quería proporcionar su identidad, el agente logró obtener sus apellidos y localizar la llamada utilizando la guía telefónica. Cuando la policía llegó, José María se negó a abrir la puerta a menos que estuviera presente un sacerdote de la Orden de los Carmelitas. Finalmente, el padre Celestino, un clérigo de una iglesia cercana, logró comunicarse con el parricida, pero desde un balcón en el edificio vecino. El sacerdote se encontró con un hombre vestido con un pijama manchado de sangre, sosteniendo una pistola en sus manos y apuntándole sin vacilar. Después de un tenso enfrentamiento, José María exhibió los cadáveres de sus hijos ante todos los presentes, mientras, según algunos relatos, gritaba: «Los he matado a todos. Tenía que hacerlo hoy». Completamente desquiciado, buscó confesarse y recibir la absolución del padre Celestino, asegurando que luego se suicidaría. «Esto es para mí. Dios no me lo tendrá en cuenta», gritaba mientras mostraba la pistola a todos los que estaban en la calle. Después de confesarse a través de una línea telefónica, se escuchó un disparo. Cuando la policía logró entrar al piso, se encontraron con una escena espantosa. Encontraron a la esposa muerta en el suelo del dormitorio. Junto a la cama, en su cuna, había una niña de 2 años con signos de haber sido degollada. En el baño descubrieron a la hermana mayor con una herida de bala en la garganta. En otra habitación encontraron a la hija de 12 años sobre la cama. Finalmente hallaron a 2 niños más, uno de 10 años con el cuello cortado y otro de 5 muerto por arma de fuego. El autor de esa terrible masacre también fue encontrado muerto, con una herida de bala en la cabeza. Hasta el día de hoy no se sabe con certeza qué lo llevó a acabar con la vida de toda su familia. Me parece un caso escalofriante. El caso de la mano cortada, 1954. Margarita Ruiz de Liroy, conocida como la Marquesa de Villasante, baronesa de Alcalaí, duquesa de Valdeáguilas y vizcondesa de la Mosquera, es la protagonista de esta historia. El famoso periódico de sucesos El Caso publicó un artículo titulado El caso de la mano cortada, que sin duda es uno de los relatos más intrigantes y cautivadores de la España negra. Todo comenzó el 30 de enero de 1954, cuando un joven llamado Luis Shelley se presentó en el juzgado de instrucción número 14 de Madrid para presentar una denuncia contra su propia madre, la marquesa Margarita Shelley. En la denuncia se señala que la marquesa había llevado a cabo varias mutilaciones en el cuerpo de su hermana, Margarita Shelley, a la que llamaban Margot,
después de su fallecimiento. Según Louise Shelley, su hermana habría muerto el 19 de enero a causa de una leucemia. Durante el funeral, el ataúd permaneció cerrado en medio de un misterio total, ya que la madre no permitió que se abriera a pesar de las súplicas de varios familiares que deseaban ver a la fallecida. Louise Shelley declaró ante la policía que tenía sospechas fundadas de que su madre había hecho algo al cadáver de su difunta hermana, siguiendo la misma práctica que tenía con sus mascotas, a las cuales al parecer diseccionaba y despellejaba. Finalmente, con una orden de registro, la policía se presentó en el domicilio de la marquesa y tras una inspección ocular en una de las habitaciones, encontraron una vasija en forma de lechera con una mano derecha amputada, los dedos hacia arriba y sumergida en un líquido blanco. En otro armario hallaron una palangana con trozos de algodón manchados de sangre, varios pares de tijeras de distintos tamaños, pinzas y diversos instrumentos quirúrgicos. En la habitación de la difunta también se encontraron un cuchillo y una tabla, una garrafa de alcohol y un paquete grande de algodón. El juez ordenó la exhumación del cadáver de Margot y lo primero que confirmó el forense fue que le faltaba la mano derecha. Pero eso no fue todo. Un examen más detallado reveló que también le faltaba un trozo de lengua, los ojos y que además se le había rasurado el vello púbico. La acusada negó rápidamente las acusaciones, pero el juez ordenó su inmediata detención, así como la de su pareja. Sin embargo, este extraño acto no fue el único que se atribuyó a Margarita. Su residencia en Albacete también fue objeto de especulaciones, siendo escenario de historias que involucraban a misteriosos hombres vestidos de negro y de aspecto nórdico, quienes supuestamente trabajaban en el sótano de la mansión. 7 años después, la marquesa y su pareja fueron llevados a juicio, pero nunca se pudo probar que fueran ellos los autores de la muerte de Margot. De hecho, la autopsia confirmó que la hija de la marquesa había muerto como consecuencia de una hemorragia cerebral. Según algunas fuentes, o de una infección pulmonar o leucemia, según otras. También fue acusada de haber cometido un delito de ultraje a un cadáver, a lo que Margarita respondió que los restos encontrados en la habitación, como la mano, eran simplemente recuerdos de su difunta hija. El juez impuso a la pareja una multa y la reclusión en el Sanatorio Psiquiátrico Penitenciario de Carabanchel, en Madrid. Al salir, se refugiaron en su casa de Albacete, donde la marquesa, ya con la salud muy deteriorada y totalmente arruinada, falleció a los 79 años. Nunca se pudo aclarar el motivo de su extraña actuación. Los asesinatos de El Jarabo, 1958. El crimen de 4 personas, incluida una mujer embarazada, perpetrado por José María Manuel Pablo de la Cruz Jarabo Pérez Morris, conocido como El Jarabo, quedó marcado en la historia. A los 23 años fue acusado de trata de blancas en Puerto Rico, pasando 3 años en prisión. Tras aprender artes marciales y sumergirse en el mundo de las drogas, fue liberado bajo fianza. Se trasladó a Nueva York, sumergiéndose en el tráfico de drogas. En 1950 rompió su libertad condicional y se mudó a España, donde llevó una vida lujosa durante 8 años. A partir de ese momento, el Jarabo se convirtió en una especie de depredador de la noche, siendo descrito como un demonio del sexo, que exigía a sus parejas una entrega total. Su estilo de vida lo llevó a la ruina, obligándolo a empeñar objetos de valor. Gracias a su dominio del inglés, comenzó a relacionarse con la alta sociedad anglosajona de Madrid, donde conoció a Beryl Martin Jones, con quien mantuvo una tórrida relación.
Para continuar con esta aventura, la pareja tuvo que empeñar un diamante propiedad de Beryl en una casa de empeños llamada Jusfer, dirigida por Félix López y Emilio Fernández. A pesar de que la joya estaba valorada en más de 35.000 pesetas, solo le ofrecieron 4.000. Tras la ruptura, Beryl comenzó a reclamar a Jarabo la joya y el dinero que le debía. El sábado 19 de julio de 1958, el Jarabo intentó recuperar lo empeñado, pero para su sorpresa la tienda ya había cerrado a las 10 menos cuarto de la noche. Para resolver la situación con rapidez, y creyendo que el diamante podría estar en el piso de uno de los propietarios, Jarabo se dirigió a la vivienda de Emilio Fernández. Una vez allí, Fernández le informó que los negocios solo se tratan en la tienda y le pidió que volviera otro día. Sin embargo, en un momento de descuido, Jarabo sacó una pistola y le disparó a quemarropa en la cabeza. Al escuchar los disparos, la criada salió de la cocina y al presenciar la escena comenzó a gritar pidiendo ayuda. Manteniendo la calma, Jarabo la llevó hasta la cocina, donde le clavó un cuchillo en el corazón. Justo en ese momento llegó la esposa de Fernández, María Alonso Bravo, quien estaba embarazada de pocos meses. Por un instante, Jarabo logró convencerla de que era un inspector de Hacienda, pero cuando la mujer notó las manchas de sangre en su ropa, corrió hacia su habitación, momento en el que Jarabo le disparó en la cabeza. Antes de salir del piso con las llaves de la casa de empeños, Jarabo alteró la escena para intentar confundir a la policía. El lunes, el Jarabo se presentó en la casa de empeños, esperando a Félix López, el socio de Emilio Fernández. Al entrar le disparó 2 veces en la nuca, llevando el cuerpo a la trastienda y esparciendo serrín sobre la sangre para evitar que saliera a la calle. Después de robar varios objetos, incluyendo plumas estilográficas, un maletín y relojes, recuperó la joya empeñada. Luego se dirigió a la tintorería, donde había llevado un traje manchado de sangre. Fue identificado por testigos y detenido por la policía. En la comisaría confesó los 4 asesinatos. Durante el juicio pronunció una de sus frases más célebres: «No sé si soy un psicópata o no, ni me importa». Condenado a la pena de garrote vil el 10 de febrero de 1959. El Jarabo murió en su celda tras una larga agonía debido a la incompetencia del verdugo. El crimen de la tinaja, 1969. Hace 54 años, un asesinato conmocionó a toda la sociedad española. El 13 de agosto de 1969, un joven bombero descubrió el cuerpo semidesnudo de una mujer en el interior de una gigantesca tinaja para guardar aceite, en la conocida como Casa de la Viuda, una alquería abandonada entre los distritos madrileños de Hortaleza y Canillejas. La mujer tenía el pelo teñido de rubio y evidencias de maltrato físico: hematomas, arañazos y el suéter enrollado alrededor del cuello. La cara estaba amoratada y deformada, y las marcas de sangre coagulada en el cuello indicaban que había sido estrangulada. La investigación se centró en identificar a la víctima, y un documento en inglés hallado junto a ella reveló que se trataba de Kerry Payne, una mujer estadounidense. Sin embargo, se descubrió que su nombre real era Natividad Romero Rodríguez, de 28 años, originaria de Siles, Jaén. Estuvo casada con un militar estadounidense en la base de Torrejón de Ardoz, quien falleció en Vietnam. Bajo el alias de Kerry Payne, Natividad frecuentaba las salas de fiesta madrileñas, buscando engañar incautos para mantener su alto nivel de vida. A pesar de recibir una pensión de viudedad, se prostituía para sostenerlo. Revelaciones posteriores sobre su vida incluyeron tiempo en prisión, donde tuvo relaciones sexuales con otras reclusas, alcoholismo y hospitalización psiquiátrica. A pesar de los esfuerzos de la policía, el autor del crimen nunca fue encontrado. Durante semanas se realizaron varias detenciones, pero los sospechosos resultaron inocentes y fueron liberados.
2 años después del crimen, otro suceso agitó la escena. Un proxeneta llamado Gregorio Ávila Sotoca asesinó a José Antonio Sánchez en Madrid. Al ser detenido, confesó también el asesinato de Natividad. Aunque la reconstrucción de los hechos parecía confirmar su culpabilidad, en el juicio se retractó y la falta de pruebas llevó a su absolución. Esto llevó a la policía a sospechar de militares estadounidenses de la base de Torrejón. Sin embargo, la diplomacia entre España y Estados Unidos impidió una investigación más profunda, cerrando el caso y dejando el misterio del asesinato de Natividad Romero sin resolver. El crimen del Cortijo de los Galindos, 1975. 5 personas brutalmente asesinadas. El 22 de julio de 1975 en el Cortijo Los Galindos, en Paradas, Sevilla. Este caso, rodeado de misterio hasta el día de hoy, parece estar relacionado con un posible fraude descubierto por Manuel Zapata, capataz del Cortijo en la cooperativa Córdoba. Los Galindos pertenecía a María de las Mercedes Delgado Durán, casada con Gonzalo Fernández de Córdoba y Topete, marqués de Valparaíso y Grañina. Para gestionar sus propiedades, el marqués designó a Antonio Gutiérrez Martín, un oficial del ejército en la reserva, como administrador. Se rumorea que el marqués estaba decidido a evitar que su suegro descubriera el fraude. Con la ayuda de su administrador y un sicario conocido como Curro, intentaron sobornar a Zapata. Pero cuando el soborno falló, la situación se salió de control y la fuerza brutal de Curro desencadenó una tragedia. El sicario descargó un golpe brutal con el pajarito, un pesado hierro puntiagudo utilizado en la empacadora de paja, y luego clavó un bielgo en el corazón de Zapata. La esposa de Manuel, Juanita Martín, escuchó el desgarrador grito de su esposo y, sin desearlo, se convirtió en un testigo incómodo. Curro se aproximó a ella y, con la misma pieza de metal que acabó con la vida de su esposo, le propinó 2 mortales golpes en la cabeza. Según la versión del hijo del marqués, Juan Mateo Fernández de Córdoba, su padre y el administrador ayudaron al criminal a trasladar los cuerpos a otras estancias y ocultarlos con la paja. Al día siguiente, siempre según Juan Mateo, después de esconder los cadáveres, el marqués y el administrador cerraron el cortijo y tomaron un tren hasta Málaga, donde supuestamente ya se encontraban desde hacía varios días para asistir al entierro de un familiar del marqués. Sin embargo, lo que sucedió después en el cortijo sigue siendo un misterio, y aparte de las muertes, el desarrollo exacto de los acontecimientos sigue siendo una incógnita. Se dijo que Curro quedó en el cortijo al escuchar un tractor acercarse. Era Ramón Parrilla, uno de los tractoristas que volvía para arreglar una cisterna de agua. Tan pronto como descendió del vehículo, Curro le disparó con una escopeta. Ramón intentó protegerse con las manos y huyó, pero Curro lo alcanzó y lo remató por la espalda. Ajenos a la tragedia, llegaron al cortijo otro de los tractoristas, José González, acompañado de su esposa. Ambos fueron también abatidos, aunque Curro resultó herido de un navajazo que le asestó González. Luego, Curro intentó deshacerse de todos los cadáveres, apilándolos sobre un montón de paja y prendiéndoles fuego. Sin embargo, la enorme columna de humo alertó a los vecinos y a la Guardia Civil. Finalmente, Curro logró escapar. Durante 2 años se arrojaron acusaciones sobre algunos de los fallecidos, principalmente contra Juan Zapata, el capataz, que fue el primero en ser asesinado, pero cuyo cuerpo fue el último en ser encontrado, 3 días después del crimen. También se sospechó de uno de los tractoristas, José González, quien fue exonerado de toda sospecha en 1983. Hemos concluido otro inquietante viaje por los oscuros recovecos de la historia criminal española. Espero que este capítulo te haya mantenido en vilo y te haya llevado a reflexionar sobre la complejidad de la condición humana,
Gracias por acompañarme en este escalofriante recorrido por la España negra. Nos vemos pronto, amantes de los misterios.